Ok, en este video voy a resolver los ítems del 1 al 20 del examen de la práctica de Faro que se había dejado en la página. Y posiblemente el jueves estaría subiendo el resto de los ítems, que sería aproximadamente la otra mitad. Ok, este primero tenemos un problema que se utiliza para responder las primeras dos preguntas. Dice, una municipalidad ubicó en el parque de la comunidad un dispositivo denominado router que emite una señal inalámbrica de Internet. La señal emitida por este dispositivo tiene un alcance máximo de 20 metros a su alrededor. Aquí nos está hablando de un radio. Entonces podemos apuntar de una vez que el radio es 20 metros. El dispositivo fue ubicado 50 metros al norte y 30 metros al este de la fuente. Aquí nos está dando la ubicación del dispositivo, que sería el centro en este caso. Entonces el router R sería el centro y está ubicado, según esto, 50 al norte y 30 al este. Recuerden que 50 metros al norte nos estaría indicando la posición de X. Recuerden que X es norte y sur. Bueno, recuerden que el 50 metros al norte estará indicando una coordenada en el eje Y, ya que el eje Y es sur y norte, y en este caso el este y el oeste sería lo que corresponde al eje X. Por lo tanto, este 30 es el que va a ir en el eje X y el 50 sería para el eje Y. Lo que tenemos que tener cuidado ahora sería con lo que corresponde a los signos. Recordemos que el norte está en el lado positivo, entonces es positivo. El sur está en el negativo. Aquí tendríamos el este que está al lado positivo y el oeste está al lado negativo. Por lo tanto, como aquí hablaba de norte, ese 50 es positivo y este quiere decir que el 30 va a ser positivo también. Pero si hubiese sido sur, por ejemplo, entonces habría que agregar un negativo en el 50. En todo caso, aquí ya tenemos los datos. La primera pregunta es, ¿cuál de las siguientes representaciones gráficas en las que las unidades están dadas en metros corresponde al alcance máximo de la señal que emite el router? Ok, básicamente es pasar este radio y centro que extrajimos de lo que corresponde al problema a su representación gráfica. Veamos este primero, aquí dice que tenemos 50 está en el eje X y el 50 más bien es del eje Y. Eso quiere decir que jamás puede ser esta primera. La siguiente, tenemos el 30 y el 50 y corresponden correctamente. En el eje X tenemos el 30 y sobre este el 50, eso está bien. Lo que nos falta es medir el radio. Y aquí no nos dice cuál es el radio exactamente, pero sabemos que el radio se extiende de 30 hasta 50. Y de 30 a 50 tenemos 20. Y aquí dice que el radio era de 20. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta y es la que habría que marcar. Igual veamos la otra opción para descartarla. En este caso está también en 30 y en 50, no hay ningún problema con eso. Pero de 30 a 70 tenemos un total de 40. Entonces, aunque el centro está correcto, aquí tenemos un radio que no coincide. Aquí el radio está siendo de 40 y necesitamos que fuera de 20. Por lo tanto, esta no podía ser. Como ya habíamos dicho, la respuesta correcta era la opción B. La siguiente pregunta es básicamente lo mismo que nos preguntaban anteriormente, cuál es la circunferencia, sin embargo, en esta vez con respecto a su representación algebraica. Los datos los teníamos aquí. Dice que el radio era 20. Vean que aquí nos está utilizando la raíz. Recuerden que si vamos a utilizar el 20, sería 20 es igual a la raíz cuadrada y aquí colocaríamos x menos 30 porque hay que cambiarle los signos más y menos 50. Y esa sería nuestra ecuación. Pero si la raíz no venía era porque se había eliminado elevando el 20 al cuadrado. Y 20 al cuadrado nos da como resultado 400. Por lo tanto, la respuesta correcta tendría que ser x menos 30 a la 2 más y menos 50 a la 2 sería igual a 400. Y eso vamos a ver en qué opción está. Dice que aquí tenemos x menos 30 a la 2 más y menos 50 a la 2 es igual a 400. La opción C es la correcta. Esta estaría bien si aquí tuviéramos la raíz, sería correcta, pero como no está, eso quiere decir que
Esta no podría ser y esta tampoco porque 20 a la 2 no da 40, sino que da 400. Entonces, eso es lo que tendríamos que analizar en esta segunda pregunta. La número 3 dice, considera la siguiente representación gráfica de las circunferencias C1 y C2 y de los puntos R, S y T. Nos da como información adicional que O es el centro de C1 y H es el centro de C2. Dice, de acuerdo con la información anterior, un punto exterior a C2 e interior a C1 corresponde a, ok, dice que sea un punto exterior a C2. Si esta pequeña es C2, no puede ser ni S ni T, ya que estos son interiores y H sería el centro, entonces obviamente tampoco. Y nos dice entonces que sea también interior a C1. Ok. O es el centro, entonces técnicamente es interior, pero es el centro, entonces no cuenta. La respuesta correcta tendría que ser, por lo tanto, R. Y eso es lo que hay que hacer en esta tercera pregunta. Nada más analizar muy bien el punto que sea exterior, es decir, que esté por fuera de C2 y que esté dentro de C1. Bastante simple esta pregunta 3. La número 4 dice, el barco T tiene un radar que detecta embarcaciones a su alrededor a una distancia igual o menor que 5 kilómetros. Eso quiere decir que T sería un centro y que el radio es 5 kilómetros. Entonces nuestro radio sería de 5. A continuación se muestra su representación gráfica en la que la circunferencia que corresponde al alcance máximo en kilómetros del radar de T y la ubicación de las embarcaciones W y S. Ok, aquí tenemos las embarcaciones W y S, tenemos el centro T y sabemos que el radio sería de 5, que era la información que sacamos de ahí. Adicional viene esto que dice S-T-W. Esto significa que S, T y W están alineados. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede trazar una recta que los atraviesa. Entonces todos pertenecen a la misma recta. En este caso la voy a dibujar como segmento, que es lo que nos interesa. Y como sabemos que T es el centro, eso quiere decir que estos dos son radios. Y los radios en este caso serían de 5 cada uno. Pero no sé si eso nos va a ser de ayuda. Primero leamos la pregunta, a ver qué es lo que nos están pidiendo. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes representaciones algebraicas cuyas unidades están en kilómetros corresponden al alcance máximo del radar de T? Y sí, colocar aquí los 5 no nos hubiera servido de nada. Lo único que necesitamos saber es que el radio es 5. Para dar una ecuación se necesitan dos cosas, el radio que ya lo tenemos y lo otro es las coordenadas del centro. Y esas sí que no las tenemos por ahora, que en este caso nuestro centro era T, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer si no tenemos esas coordenadas que van aquí? Ok, hay varias formas de hacerlo. La más práctica para utilizar es, como como habíamos dicho, estos son radios. Eso quiere decir que T está exactamente a la mitad entre S y W. Podemos calcularlo con la fórmula del punto medio. Cuando queremos calcular las coordenadas de un punto medio, lo que hacemos es, en el eje X sumamos las coordenadas de los extremos, que son 4 y 10, y lo dividimos entre 2. Y hacemos lo mismo con el Y, que son 2 y 10. Se suma 2 más 10 y se divide entre 2. Y lo que nos dé eso serían las coordenadas de T, que sería nuestro centro. 4 más 10 nos estaría dando 14, la mitad de 14 es 7. Y 2 más 10 nos estaría dando 12 y la mitad de 12 es 6. Eso quiere decir que las coordenadas del centro serían 7,6. En otras palabras, si quisiéramos completar esto, aquí tendríamos 7. Y aquí tendríamos 6. Entonces, ya si tenemos estas coordenadas, lo que resta es pasarlo a su forma de ecuación. Lo mismo, como aquí no está la raíz, no puedo usar el 5. Vamos a elevar el 5 a la 2 y eso nos da 25. Es igual a X. Y como aquí tengo el 7 positivo, va a ser menos 7. Cerramos el paréntesis, eso a la 2. Y del otro lado tendremos Y menos 6, que quedaría también a la 2. Y lo que hay que hacer es buscar en cuál opción viene eso, la cual es la opción A. Y así se resolvería ese otro. Lo del punto medio técnicamente no es necesario. Pueden utilizar la fórmula. También pueden como ver cuál es la mitad entre 4 y 10. Nada más que mientras determinan eso es más práctico en sí utilizar la fórmula del punto medio. Pregunta número 5.
Considera la siguiente representación gráfica de la circunferencia C1, C y C2 y los puntos K, L y N. Dice que O es el centro de C1 y P es el centro de C2. La pregunta es, de acuerdo con la información anterior, un punto interior a C1, ¿ok? Los interiores a C1 son técnicamente todos, y a C2, ¿ok? Entonces es un punto que sea interior a ambos. El único punto que tenemos que es interior a C2, que no sea su centro, es L. Y L obviamente está, como la circunferencia C2 estaba dentro de C1, obviamente también va a estar dentro de C1. Por lo tanto, esa sería nuestra respuesta. La opción B, que es L. Pregunta número 6. Considera la siguiente representación gráfica de la circunferencia C de centro O y de las rectas M, N y S. Ok, aquí tenemos la recta M, la recta N y la recta S. De acuerdo con la información anterior, una recta tangente a C, ok, una recta tangente a esta circunferencia corresponde a, ok, empecemos con S. ¿Cuántos puntos de intersección tiene con la circunferencia? Ninguno, por lo tanto esta es exterior. La recta N tiene 1 y 2. Eso quiere decir que es secante. Por descarte ya sabemos que tiene que ser M, pero recuerden que la condición para que sea tangente es que sea un único punto, como aquí. Entonces, la respuesta correcta sería la opción A, que es la recta M, la que es tangente. Pregunta número 7. Considera la siguiente representación gráfica de la circunferencia C de centro P. Ok, tenemos la circunferencia C de centro P. Y nos están pidiendo una recta secante a C. Y aquí nos están dando las opciones de rectas. Dice que la primera, bueno, empecemos con esta que es y es igual a menos 1. Lo primero sería ubicar dónde está cada uno de esos datos, dónde va a estar el menos 1. ¿Cómo podemos hacer eso? Primero, lo ideal es determinar cuál es el radio para saber hasta dónde nos va a llegar esta recta. Perdón, esta circunferencia en lo que respecta al eje Y, que es donde nos están dando datos. El radio no viene dado, sin embargo, sabemos que el centro está en 10 y un extremo, o más bien un punto en la circunferencia en el eje X corresponde a 16. ¿Cuánto hay de 10 a 16? 6 unidades, por lo tanto, nuestro radio es de 6. Por lo tanto, pues es 100% seguro que aquí vamos a tener también 6 unidades, ya que es otro radio. Y como el centro se ubica en el eje X, eso quiere decir que este punto va a estar perfectamente alineado con el menos 6. Y ahora bien, ya podemos colocar los otros datos. El menos 1 quedaría por aquí. El menos 7 queda un poco más abajo de donde está el menos 6. Y el menos 9 va a quedar todavía más abajo. Una recta que atraviesa el eje Y en menos 9 sería una recta como esta aproximadamente. Y esto es una recta que es exterior. La que atraviesa, eso quiere decir que esta no puede ser porque nos están pidiendo una secante. La siguiente es el menos 7, una recta que atraviesa el eje Y en menos 7. Recuerden que esas rectas nunca van a ser inclinadas, siempre van a ser paralelas al eje X, es decir, completamente horizontales. También es exterior. Pero si hacemos una recta en el menos 1 que atraviese, asumiendo que no está inclinado, nos está cortando en dos puntos distintos. Por lo tanto, esa es la correcta. Y eso es todo lo que hay que hacer. Ahora, recuerden que si les dan una recta que es más bien x es igual a 2, por ejemplo, entonces aquí donde tenemos el 2 hacemos una recta perpendicular, pero ya al eje x, porque es el que nos están dando. Y así es como se resuelve este tipo de ejercicios. También es bastante simple. Pregunta número 8. Ok, tenemos un problema el cual nos dice: un barco navegó desde el muelle de la ciudad A hasta el muelle de la ciudad B. Entonces tenemos un punto A y un punto B, siguiendo una trayectoria en línea recta. Entonces, hay una recta que va del punto A hasta el punto B. Dice, un radar ubicado en una pequeña isla emite una señal capaz de detectar cualquier embarcación que se encuentre a una distancia de 5 kilómetros o menos a su alrededor. La distancia del radar a cada uno de los muelles es de 13 kilómetros y la señal del radar detectó el barco una vez en toda su trayectoria. Ok, voy a hacer esto aquí aparte. Si tenemos aquí el radar, sería un centro y tendríamos un radio de 5 kilómetros. Como nos está indicando que
esta línea recta, ¿verdad? Es la trayectoria que tiene el barco. Dice que el radar lo detectó solo una vez. Si el barco hubiera pasado por dentro de ese radio, lo hubiera tenido que detectar múltiples veces. De hecho, lo hubiera detectado técnicamente infinitas veces, que es una vez cuando entró y varias veces cuando iba aquí dentro y la última que es cuando salió. Si más bien el barco hubiera pasado por fuera del radio, entonces no lo hubiera detectado. Si dice que lo detectó una única vez es porque es una trayectoria que es tangente. Por lo tanto, si aquí tenemos la circunferencia, sabríamos que tuvo que haber intersecado en una única parte. Ok, entonces tendría que ser una trayectoria similar a esta. Además sabemos que la distancia del radar a cada punto es de 13 kilómetros, entonces sabemos que aquí hay 13. Aquí tendrían que haber otros 13. Y aquí tendríamos 5, que es el radio. La pregunta es, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la distancia en kilómetros recorrida por el barco que salió del muelle de la ciudad A hasta el instante que fue detectado por el radar? Entonces, en este caso lo que nos están pidiendo es cuánto hay desde que salió del muelle A hasta que fue detectado. Es decir, nos están pidiendo solo este trayecto. Esto es lo que hay que averiguar. Entonces, técnicamente lo podemos calcular con el teorema de Pitágoras, porque recuerden que en el punto de tangencia se nos va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces voy a volver a dibujar eso que tenía ahí, pero un poco más grande. Aquí tenemos el ángulo de 90 grados, este era el punto de tangencia. Aquí estaría el centro, que es donde está el radar, tenemos 5 kilómetros. Esta hipotenusa es 13 y lo que nos están pidiendo es este lado de aquí, que sería X. Por lo tanto, con el teorema de Pitágoras lo vamos a poder determinar. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Para calcularlo, como es un cateto, vamos a colocar x es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, que es 13, menos 5 al cuadrado, que es el otro cateto. Y eso nos va a dar el resultado que estamos necesitando. Si resuelven esto en la calculadora, les va a dar como resultado 12, que sería la respuesta correcta. Si más bien el triángulo les hubiera quedado de esta manera, por ejemplo, aquí 10, y aquí 11 y aquí x, cuando estamos tratando de averiguar más bien la hipotenusa, aquí va a ir una suma. Y esa es la única diferencia. Ok, y eso es todo lo que hay que hacer en el ejercicio 8. El 9 dice, Juan desea cubrir con cerámica la parte superior de una mesa de concreto que tiene forma de hexágono regular. Si la medida del radio del hexágono que representa la parte superior de la mesa es de 2 metros, entonces tenemos un hexágono que tiene un radio, ok, es un hexágono en el 6 y tiene un radio de 2 metros. Entonces, ¿cuál es el área en metros cuadrados que Juan desea cubrir con cerámica? Ok, este se puede hacer sumamente rápido dado que es un hexágono. Y los hexágonos tienen una particularidad. El radio y el lado van a medir lo mismo. Entonces, como sabemos que en los hexágonos R es igual que L, solo para hexágonos por cierto, eso quiere decir que el lado sería 2. Y luego entonces podemos utilizar la fórmula del área de un polígono regular, la cual, si no se la saben, se pueden ir al final del examen y aquí la tendríamos. El área de un polígono regular es perímetro por apotema entre 2. También se puede usar con una fórmula en particular que hay para el área de un hexágono. Sin embargo, no lo voy a hacer así porque eh, tenemos muchos polígonos diferentes para los que va a servir siempre la fórmula de perímetro por apotema entre 2. Sin embargo, para el hexágono es decir, sería
aprenderse una fórmula que les podría servir solo de casualidad si viniera un hexágono, entonces no vale la pena. El perímetro, recuerden que sería 2, que es lo que mide el lado, multiplicado por la cantidad de lados, que es 6. Y eso nos va a dar 12. Lo que nos está, ya, si ya tenemos el perímetro, nos hace falta la apotema. Para calcular la apotema, entonces podemos trabajar con el triángulo rectángulo que les había indicado, donde vamos a tener, en este caso ya sabemos que aquí tenemos el radio que es 2, la mitad del lado, como el lado es 2, entonces sería 1, y la apotema. Y con el teorema de Pitágoras podemos calcularlo. Esto parece un 9 más que una apotema. ¿Ok? Y la apotema, que sería en este caso un cateto. Con el teorema de Pitágoras nos dice que la apotema la podemos calcular a la hipotenusa al cuadrado restándole el cateto al cuadrado. Resuelven eso en la calculadora. Y el resultado va a ser raíz de 3. Esa sería nuestra apotema. Entonces ya para calcular el área ya tenemos todos los datos. El área es perímetro que nos dio 12 por apotema que es raíz de 3 dividido entre 2. En la calculadora resuelven esto y les tiene que dar 6 raíz de 2, que sería nuestra respuesta correcta. Como les dije, también les va a dar este 6 raíz de 2 directo si lo hacen con la fórmula para el área de un hexágono. Si quieren pueden buscarla en internet y aprendérsela de memoria, pero como les dije, solo les serviría en el caso de que viniera en el examen un hexágono igual a este. Y si ya viene un pentágono o octágono, cualquier otro no les serviría obviamente. Por lo tanto, por eso no lo hice así, porque técnicamente no vale la pena. Pero si alguno quiere aprendérsela igual, la pueden buscar. Se ahorran muchos pasos, porque nada más con saber que el lado es igual al radio, ya aplican la fórmula y eso sería todo. Ok, pregunta número 10. Considera el polígono regular KLMNR y dice, de acuerdo con la información anterior, si NL, es decir, la distancia que hay desde N hasta L mide 12, entonces el perímetro de ese pentágono es aproximadamente, ok, en este ya no podemos usar Pitágoras, porque para usar Pitágoras tendríamos que tener aquí un ángulo recto. Y aquí no lo tenemos. Lo que tenemos es 12. Sabemos que esto es el lado y esto es otro lado, entonces van a medir igual. Entonces, miden igual porque aquí dice que es regular, ¿verdad? Si no dijera que es regular, no podemos suponer que mide lo mismo. Entonces, a primera vista parece que no lo podemos resolver. Sin embargo, de nuevo, si se van a la forma, a la página donde vienen las fórmulas, que viene al final, que es lo que les recomiendo que hagan si se les olvidó qué hacer, viene la fórmula para el ángulo interior. Y dice que medida de un ángulo interno. Esta es la fórmula que nos interesa, es 180 por n menos 2 sobre n. Entonces es lo que vamos a aplicar. Entonces vamos a averiguar la medida de este ángulo que vamos a llamar alfa. Sería 180 por n, que n es el número de lados, en este caso como es un pentágono son 5, sobre n, que es 5. Igual hacen eso en la calculadora. Y dice que el resultado es 108. Muy bien, ya sabemos que esto mide 108. Entonces, como aquí estos lados son iguales, obviamente sabemos que estos ángulos tienen que medir lo mismo, porque en un triángulo, ángulos congruentes son opuestos a lados congruentes, es decir, los lados iguales van a tener ángulos iguales enfrente. Entonces, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, sabemos que todos los ángulos tienen que sumar 180. Si a 180 le restamos el 108 que ya conocemos, eso nos va a dar 72. Si ese 72 y ese 72, perdón, recuerden que hay que repartirlo entre los dos ángulos. Por lo tanto, el 72 lo dividimos entre 2 y eso nos tendría que dar lo que mide cada uno de esos ángulos. 36. Ok. Entonces ya sabemos que estos ángulos van a medir 36, 36 y este de aquí que era
alfa, en realidad no necesitamos ese nombre ahí, entonces voy a colocarle mejor el 108 para que sea más fácil de visualizar. Y ahora, nos están pidiendo el perímetro del pentágono. El perímetro del pentágono, recuerden que es la suma de los lados, es decir, tenemos que averiguar cuánto mide el lado y multiplicarlo por 5. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular uno de esos lados, pero como no se puede usar Pitágoras, vamos a usar ley de senos. L dividido por seno de su ángulo opuesto, que sería 36, es lo mismo que un lado conocido, el único que conocemos es 12, dividido por seno de su ángulo opuesto, que es 108. Y eso es todo. Luego despejamos. El sen de 36 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y en la calculadora resuelven esto. 12 sobre sen de 108 multiplicado por sen de 36. Y el resultado dice que es 7.41, que se puede redondear a 42. Entonces, L nos estaría dando 7.41. En este caso, mejor voy a anotar 4 decimales. Pueden trabajar con 2, pero para que nos dé más exacto, como todavía hay que multiplicar esto, entonces mejor voy a dejar 4 decimales. Y lo que nos están pidiendo es el perímetro. Recuerden que el perímetro es n por L. Por lo tanto, tomamos n, que es 5 porque es un pentágono, lo multiplicamos por 7.4164 y eso sería nuestra respuesta. Dice que es 37.082. Entonces nuestra respuesta sería la opción A. Pregunta 11. Luis utiliza una cuerda cuya medida es 432 centímetros para formar con la totalidad de esa cuerda un polígono regular de 36 centímetros de lado. ¿Cuál será la medida de uno de los ángulos externos del polígono que forma Luis? Ok, entonces, para esto lo primero es saber aplicar la fórmula de ángulos externos. Más bien no lo primero, sino lo que nos piden es calcular la fórmula de los ángulos externos. La fórmula de medida del ángulo externo es 360 sobre n. Si no recuerdan, se van al final y aquí van a encontrar medida de un ángulo externo 360 sobre n. Ok, si ya sabemos la fórmula, que esa es una de las fáciles, entonces la mayoría en realidad se la sabe también de memoria. Nos devolvemos aquí. Y sabemos que tenemos que aplicar entonces 360 sobre n. Ahora bien, dice que forma un polígono regular, pero no nos dice cuántos lados tiene, ni cómo se llama. Eso quiere decir que no sabemos n. Por lo tanto, lo que hay que hacer realmente en este problema es averiguar cuánto es n para ya poder después utilizar esta pequeña fórmula. Lo que sabemos es que en total usó la cuerda que medía 432 centímetros. No sobró nada, la utilizó completa. Eso quiere decir que todos los lados que formó suman esto. ¿Y cómo se llama la suma de los lados? El perímetro. Sabemos que el perímetro corresponde a 432. La fórmula del perímetro, si recordamos, es n por L. Entonces la vamos a utilizar para formar una pequeña ecuación. El perímetro sabemos que es 432. Es igual a n, que no sabemos cuánto es, por L. Pero nos dice que el lado terminó siendo 36. Eso está entre los datos. Entonces podemos sustituirlo. Y miren que ya nos quedó solo una letra haciendo falta. Entonces podemos despejar y así podríamos ya obtener el resultado. Para despejar lo que hacemos es pasar el 36 que está multiplicando a dividir y nos quedaría 432 dividido por 36 es igual a n. En la calculadora resuelven eso. 432 dividido por 36 y les va a dar 12. Por lo tanto ya tenemos n que corresponde a 12. Y si ya tenemos n, podemos entonces calcular esto. 360 entre 12 nos va a dar el ángulo externo, que era lo que nos pedían, que es 30.
y por lo tanto marcamos la opción B. Siguiente pregunta. Dice, como parte de una tarea de matemáticas, Miguel debe determinar la medida del ángulo A de la siguiente figura. Ok, nos están pidiendo este ángulo. Ok, ¿cómo vamos a calcular alfa entonces? En primer lugar, no nos dicen que es un polígono regular y aparte de eso se nota a simple vista que no lo es, ya que si ven, si fuera un polígono regular, todos los ángulos internos deberían medir lo mismo y aquí miden diferente. Eso quiere decir que en teoría las fórmulas de aquí abajo no nos van a servir. ¿Por qué no nos servirían? Porque estas son fórmulas para polígonos regulares. Pero hay una excepción. La suma de las medidas de los ángulos internos. Esta fórmula sirve con cualquier polígono. Entonces, aunque no sea regular el que nos dieron, esta fórmula es la única que podríamos utilizar de aquí. Entonces vamos a tratar de utilizarla. Es la fórmula de la suma de las medidas de los ángulos internos. Siempre va a ser 180 por n menos 2. Entonces vamos a aplicar esa fórmula. Como les dije, es la única excepción. Esa es la única de las que vienen ahí que se puede utilizar con los irregulares. Entonces dice que la suma de los ángulos internos, llamamos la suma de alfa, sería 180 por n menos 2. ¿Y para qué es que nos puede servir esto entonces? Ok, aquí tenemos todos los ángulos excepto uno. Si nosotros sabemos cuánto es la suma de todos, si a esa suma le restamos el 150, el 60, el 110 y el 35, y el 135, lo que nos queda es lo que sobró para alfa, perdón, que sería entonces lo que mide. Y es lo que vamos a hacer aquí entonces. Lo primero es saber cuánto es n, que es el número de lados. ¿Cuántos lados tiene este polígono? 1, 2, 3, 4 y 5. Es un pentágono. Entonces, sabemos que n es 5. Por lo tanto, el resultado de la fórmula sería nada más sustituir el 5 en la n y vamos a calcular 180 por 5 menos 2 y eso nos da como resultado 540. Si ya tenemos el total, que es 540, lo único que hace falta es a 540 restarle los conocidos, que son 150, 60, 110 y 135. En la calculadora resuelven eso y ya deberían tener entonces la respuesta. La cual es 85 grados. ¿Qué sería la opción B? Pregunta número 13. Dice, una empresa fabrica un tipo de espejo en forma de hexágono regular, donde la medida de cada lado es 40 centímetros. Entonces, cada lado va a ser 40 centímetros. Como parte del proceso de control y de calidad de la empresa, deben calcularse dos distancias establecidas, S y H, para cada espejo fabricado, tal y como se muestra en la siguiente figura. Ok, en primer lugar dice que es un hexágono regular. Entonces eso significa que las fórmulas las podríamos utilizar sin ningún problema. Dice que en este caso H es la distancia entre dos lados opuestos. Entonces H sería la distancia entre dos lados opuestos y S sería la distancia entre dos vértices opuestos. Es decir, S sería lo mismo que la unión de dos radios consecutivos. Esto sería lo mismo que S. Y si hablamos de H, como son de dos lados opuestos, H sería el equivalente a dos apotemas juntas. ¿Qué quiere decir eso? Que H es igual a dos veces la apotema, y S es igual a dos veces el radio. Ok, dice, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la medida en centímetros de H?
Sabemos que h es 2 veces la apotema. Por lo tanto, lo que hay que averiguar es una apotema. Lo que sabemos es que el lado mide 40 nada más. Igual con el triángulo que siempre les dije que podemos utilizar para los polígonos regulares, donde aquí tenemos la mitad del lado, que llamamos normalmente m. Tenemos aquí la apotema y el radio. Ahora bien, la mitad del lado, en este caso, que es lo que sabemos, que el lado es 40, la mitad del lado es 20. Y con eso vamos a trabajar. Este también era un hexágono. Y los hexágonos, como dijimos anteriormente, tienen la particularidad de que el lado y el radio miden lo mismo. Entonces ya sabemos que el radio es 40. Podríamos utilizar aquí el 40 y trabajarlo con el teorema de Pitágoras. De hecho, lo voy a hacer así primero, el cual sería entonces la apotema es igual a la raíz cuadrada de 40 a la 2 menos 20 a la 2. Y eso nos está dando 20 raíz de 3. Ese 20 raíz de 3 hay que multiplicarlo por 2. Y nos va a dar 40 raíz de 3, que es la respuesta correcta. Recuerden que hay que multiplicarlo por 2 porque estamos hablando de h, que es 2 veces la apotema. Sin embargo, eso solo lo podemos hacer si sabemos que aquí mide 40 desde el inicio. Y eso sucede nada más en los hexágonos. En este entonces mejor lo voy a hacer con el proceso que sirve con cualquiera en caso de que venga una pregunta igual, pero que sea con un octágono o alguna otra figura. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Trabajar con la ley de senos. Entonces, lo primero va a ser averiguar los ángulos, porque aquí no los tenemos. Entonces, vamos a utilizar la medida no, la fórmula del ángulo central. La fórmula del ángulo central es la misma del ángulo exterior, 360 sobre n. 360 sobre n, en este caso n es 6, nos va a dar el ángulo interior. Ok, 360 entre 6 nos va a dar 60, que es el ángulo central. Recuerden que ese 60 es todo completo aquí, por lo tanto aquí vamos a trabajar solo con la mitad, que es 30. Y como aquí ya tenemos 90 y todos tienen que sumar 180, 180 menos 90 es 90 y menos 30 es 60, que es lo que sobraría para este de aquí. Ya cuando tenemos los ángulos, trabajamos entonces con lo que sería ley de senos. Para averiguar A sería A sobre sen de su ángulo opuesto. El ángulo opuesto de A es 60. Es igual a un lado conocido. Lo único que conocemos es la mitad del lado, que es 20, sobre sen de su ángulo opuesto, que es 30. El sen de 60 que está dividiendo se pasa a multiplicar. Y en la calculadora resolvemos esa operación y nos tendría que dar lo mismo que nos dio hace un rato con el teorema de Pitágoras. Ok, 20 sobre sen de 30 por sen de 60. Y nos estaría dando, como había dicho, 20 raíz de 3. Ahora, recuerden que aquí estamos hablando de A y lo que nos están pidiendo es H. Dijimos que H es 2 por A. Por lo tanto, H sería 2 por 20 raíz de 3. Y recuerden que para multiplicar, bueno, lo hacen en la calculadora, pero para multiplicar nada más sería el 2 por 20 y 2 por 20 da 40. Y se mantiene el raíz de 3. Y esa sería nuestra respuesta. Tengan mucho cuidado aquí, vean que aquí venía el 20 raíz de 3. En caso de que analicen esto y digan, ok, tengo que averiguar el apotema y se les olvide después multiplicarla por 2 porque les están pidiendo H y H son 2 apotemas. Entonces tener cuidado con eso. Pregunta número 14. Gabriela debe dibujar un hexágono regular en una sola lámina de cartulina rectangular, sin recortar ni doblar la cartulina. Solo vienen hexágonos en este examen, al parecer. Si la medida de cada lado del hexágono debe ser 30, entonces la medida del largo y el ancho de esa cartulina podrían ser respectivamente. Ok, tenemos un hexágono regular que debe ser dibujado. Entonces es bastante similar a esto que acabamos de hacer. Nos están pidiendo, tenemos que ver cuánto va a ser la medida de este ancho total, que sería 2 veces el radio y 2 veces la apotema, para saber entonces cuánto tiene que medir la cartulina para que no se salga ese dibujo. Entonces igual lo que nos están pidiendo es si la medida de cada lado del hexágono debe ser 30, ok, sabemos que el lado es de 30. Tenemos que averiguar entonces
el radio, que sería aquí 2 veces el radio, y nos estaría dando el largo. Y tenemos que averiguar la apotema, que 2 veces la apotema nos estaría dando el ancho que va a tener el área del dibujo, para así saber entonces cuál de estas medidas de cartulina nos estaría sirviendo. Entonces, aquí igual vamos a aplicar, bueno, lo podemos calcular completo. Mejor. Pero igual sabemos ya de una vez que el radio va a medir 30 porque es un hexágono, ¿verdad? Sin embargo, igual lo voy a calcular todo. Tendríamos apotema, radio y medio lado. Dice que en este caso el lado que nos dieron era 30, ¿verdad? El lado debe ser de 30. Aquí iría la mitad de 30, que es 15. Ya habíamos calculado el ángulo central hace un rato, que era 60 completo. Aquí iría entonces 30 y aquí 60. No es necesidad de hacerlo porque lo sacamos de hacer aquí arriba, ¿verdad? Son estos cálculos. Y ya entonces podemos calcular el radio y la apotema. Empecemos por la apotema. La apotema sobre sen de su ángulo opuesto, que es 60, va a ser igual a un lado conocido, que es 15, sobre sen de 30. Este sen de 60 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y la apotema nos estaría dando, en este caso, vamos a ver, 15 sobre sen de 30 multiplicado por sen de 60. Y el resultado dice que es 15 raíz de 3. Ok, ahora recuerden que esto es nada más una de las apotemas. Y para saber del total de lo que se va a ocupar para el área de dibujo, ocupamos la otra apotema que está aquí arriba. Es decir, multiplicarlo por 2. Entonces, 2 veces la apotema sería igual a 2 por 15, 30. Y mantenemos el raíz de 3. Sin embargo, en esta representación no nos va a ser muy útil, porque para verlo en centímetros es mejor tenerlo en decimales. Entonces, lo ideal es pasarlo a decimales, y sabemos que va a medir 51,96, es el lado de las dimensiones. Ok, veamos el otro cálculo. El otro cálculo era hacer esto mismo, voy a hacerlo en este lado de aquí, pero para el radio. Entonces, para el radio tendríamos que calcular R sobre sen de 90, que es su opuesto, es igual a un lado conocido, que era 15 sobre sen de 30. El sen de 90 pasa a multiplicar. Y R nos tendría que dar obviamente 30, porque ya habíamos dicho que como es un hexágono nos tiene que dar el mismo, la misma medida del lado. Sin embargo, igual lo estoy haciendo completo porque, como les dije, eso solo aplica en los hexágonos. Si fuera un pentágono o cualquier otro polígono no nos funcionaría. Pero como les dije, obviamente nos tiene que dar 30. Y ya tenemos entonces esa longitud. Sin embargo, lo que ocupamos es 2 veces el radio, ya que si trabajamos solo con el 30 sería nada más medio dibujo. Entonces 2 veces el radio es igual a 60. Eso quiere decir que el dibujo va a tener un largo de 60 y un ancho de 51,96, prácticamente 52. Vamos a ver cuáles de esas medidas nos sirven. Aquí tenemos 85, aquí cabe perfectamente el 60, no hay ningún problema. Pero tenemos 45, ahí no nos cabería el 51. Entonces este no nos sirve porque aquí tendría que ir el 51, que es el más pequeño, y no nos estaría sirviendo. Aquí tenemos 75, ahí cabe el 60, no hay ningún problema. Pero en el 50 no cabe 52, que es prácticamente esto. Entonces tampoco es esta. Aquí tenemos 65, esa está bien, ahí nos cabe el 60 sin problemas. Y 55, aquí también nos cabe el 51,96 sin problemas, que era 52 prácticamente. Entonces en este no hay ningún problema, esas dos medidas caben ahí. Y eso era todo. Entonces aquí básicamente era lo mismo, averiguar cuánto medían esas longitudes. La diferencia era que la respuesta no eran esos números directamente, sino que había que buscar una combinación de números donde no se nos saliera el dibujo del área en el que se tenía que dibujar, es decir, las medidas de la cartulina. Pregunta número 15, y aquí ya empezamos con funciones, al parecer.
Dice que tenemos tres tablas diferentes con representaciones de imagen y preimagen. Y nos están preguntando cuál puede ser una función. Ok, recuerden que en las funciones tenemos las X y las Y. Las X que eran como los artículos y las Y eran como los precios. Para determinar en una representación tabular si es una función o no, hay que ver si existe algún artículo que tenga dos precios, porque si hay un artículo con dos precios, ya no serviría. En otras palabras, hay que ver que no haya ningún número repetido en las X. Aquí tenemos 0, 1, 2 y 3. Esta es una función de una vez, no hay nada que revisar. Aquí algunos se confunden y ven que el 7 está repetido, pero eso no importa. Aquí lo que nos dice es que 0 vale 7 y 1 vale 7. Pueden haber dos cosas que valgan lo mismo y no hay ningún problema. Aquí, sin embargo, ya tenemos este problema. 6 vale 5 y 6 vale 6. No puede haber un artículo con dos precios. Esta queda eliminada. Y obviamente es solo una. Ya sabemos que esta también tendría que eliminarse, pero igual revisémosla y aquí tenemos también lo mismo problema. Este problema y este otro. Entonces esta tampoco podría ser una función. Por lo tanto, la única que podría corresponder a una función es la 1. Y marcamos la A. Y eso es todo lo que hay que hacer ahí. Siguiente pregunta, la 16. Considera las siguientes representaciones gráficas de tres relaciones. Y supongo que nos van a preguntar cuál es una función. ¿Sí? ¿Cuál es una función? Ok, para eso recuerden que es la misma lógica. Supongamos que aquí tenemos un precio A. Recuerden que los X eran los precios. Artículos, perdón. Entonces, para el artículo A, aquí tenemos un precio que sería este Y y otro precio que sería este otro precio, punto en Y. Por lo tanto, hay dos precios para un mismo artículo. Esta entonces no puede ser una función. Y esa era la lógica detrás de lo que les decía de que si se puede hacer una línea vertical que corte en dos puntos distintos o más, no es una función. Veamos esta. Aquí puedo ir haciendo líneas y solo voy cortando en uno, ¿verdad? No puedo hacer una línea que corte en dos. Como aquí es imposible hacer una línea que corte en dos, esta sí es una función. Y en esta, si hago una línea aquí, por ejemplo, aquí ya tengo dos, no es una función. Por lo tanto, la opción correcta es la B, que es para la gráfica 2. Pregunta 17. Considera la siguiente representación gráfica, la cual corresponde al monto M de X en colones que se debe pagar por el alquiler de una bicicleta durante X cantidad de horas. Aquí en realidad el problema no nos interesa de nada si viene ya lo que corresponde a la gráfica. Entonces en realidad con solo el dibujo deberíamos poder resolverlo. De acuerdo con la información anterior, el modo en que se debe pagar, el monto, perdón, que se debe pagar por alquilar una bicicleta durante 3 horas, lo único que necesitamos saber es que X son las horas, ¿verdad? Entonces nos dice que 3 horas, aquí hablamos de 3 horas, vean que sube hasta dónde, hasta 4.500, esa es la respuesta. Número 18, considera la siguiente representación gráfica de una función f. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la imagen de 7? Ok, aquí sí hay que tener un poco de cuidado. Si nos pide la imagen de 7, quiere decir que 7 es una preimagen y preimagen significa que es una X. Por lo tanto, nos ubicamos en el eje X, aquí está el 7 y sube hasta ¿dónde? Hasta 4. Eso es todo. Ok, aquí tenemos esta gráfica que hay que utilizarla para las preguntas 19 y 20. Dice, la siguiente representación gráfica corresponde a la velocidad en metros por minuto en la que viaja un automóvil durante un trayecto en función del tiempo en minutos luego de haber iniciado el viaje. Bueno, aquí en realidad no había necesidad de leerlo de arriba. Aquí dice que Y va a ser velocidad y X va a ser el tiempo. La pregunta 19 dice, luego de iniciado el viaje, el vehículo disminuye la velocidad, rapidez, entre los minutos. Ok, aquí nos está hablando, aunque no dice directamente esto, disminuye la velocidad, sería que va a ir bajando. Esto significa, básicamente nos está preguntando dónde decrece. Entonces, nos están preguntando un intervalo donde sea decreciente. Yo sé que aquí comienza a crecer, ¿verdad? Crece, aquí es constante y de aquí en adelante decrece. Entonces, sabemos que está decreciendo del 7 al 12. Ese es el completo, no siempre va a venir el completo. El primero es de 2 a 3. El 2 está aquí, ¿verdad? Entonces, de 2 a 3 más bien es creciente. ¿No es esta? De 4 a 5, ok, el 4 está aquí y el 5 está por aquí.
De 4 a 5 está en el interrango de constante, entonces tampoco. Y de 9 a 10 es donde está bajando. Ese sí es un intervalo de decreciente. Y ya tendríamos la 19 hecha. Y la 20, en cuál minuto, luego de haber iniciado el viaje, la velocidad del automóvil es igual que 0. ¿Ok? Luego de iniciar el viaje, quiere decir que sería a partir de esto. Y la velocidad, aquí por ejemplo, en el minuto 3 está en 1000. En el 7 está en 1000 también. En el 12 no está arriba ni abajo, está sobre ¿qué? Sobre 0. Por lo tanto, la respuesta correcta sería eso. En 5 no, vean que en 5 está en 1000. En 7 sigue estando en 1000 también. Entonces no podían ser estos, si lo querían hacer por descarte. Y si no, recuerden que sería un punto que esté sobre el eje X. Y eso sería todo por ahora. Como les dije, seguramente el jueves subo la siguiente parte para que les dé tiempo de ir haciéndolo. No sé si ya lo tienen todo hecho.